El primer asesinato de la Biblia no comenzó con una piedra, no comenzó con un golpe, no comenzó con un cuerpo cayendo sobre la tierra. Comenzó mucho antes. Comenzó en silencio. Comenzó dentro de un hombre que todavía no había tocado a su hermano, pero que ya lo estaba perdiendo, en su corazón. Caín no mató a Abel de repente. No fue una explosión sin aviso. No fue un impulso nacido de la nada. No fue un momento aislado. Antes de que Abel muriera, Caín ya había sido observado por Dios. Antes de que la sangre tocara el suelo, Dios ya había visto algo peligroso creciendo en su rostro. Antes del crimen, hubo enojo. Antes del enojo, hubo comparación. Antes de la comparación, hubo una herida al orgullo. Y antes de todo eso, hubo una decisión. Porque ese es el detalle más inquietante de esta historia. La Biblia no presenta a Caín como un hombre que simplemente perdió el control. Lo presenta como un hombre que fue advertido, un hombre que tuvo tiempo, un hombre que tuvo oportunidad, un hombre que escuchó la voz de Dios antes de cruzar la línea. Y aún así, la cruzó. Muchas veces pensamos que el pecado aparece de golpe, como si una persona despertara un día y ya estuviera perdida, como si la maldad entrara al corazón gritando, como si la caída fuera un accidente repentino. Pero la Biblia nos muestra algo más profundo. El pecado casi nunca empieza haciendo ruido. A veces empieza como una molestia pequeña, como una comparación, como una mirada, como una pregunta que no soltamos, como una injusticia que sentimos, como una emoción que alimentamos en secreto, como una conversación interna que repetimos tantas veces, hasta convencernos de que tenemos razón. Y en el caso de Caín, esa emoción fue el enojo. Un enojo que Dios vio, un enojo que Dios confrontó, un enojo que Caín pudo dominar, pero no quiso. Y por eso esta historia no es solamente la historia del primer asesinato. Es la historia de lo que pasa cuando una emoción se convierte en dueño. Es la historia de un hombre que no supo recibir corrección. Es la historia de una advertencia ignorada. Es la historia de un hermano que murió, pero también de otro hermano que se perdió por dentro, mucho antes de levantar la mano. Porque Abel murió en el campo, pero Caín ya había caído en su corazón. La historia comienza con dos hermanos, Caín y Abel. Uno trabaja la tierra, el otro cuida ovejas. Dos hombres nacidos fuera del Edén. Hijos de Adán y Eva, hijos de padres que habían conocido la voz de Dios, pero también el peso de la desobediencia. Adán y Eva habían vivido cerca de la presencia divina, habían probado la libertad, habían recibido un mundo sin corrupción. Pero también habían escuchado la sentencia. Habían visto cerrarse el camino al huerto. Habían sentido el peso de una tierra que ya no produciría sin dolor. Caín y Abel nacen en ese mundo, un mundo después de la caída, un mundo donde el pecado ya había entrado, un mundo donde la tierra debía trabajarse con sudor, un mundo donde la muerte ya caminaba, como sombra invisible, sobre todo lo creado. Y entonces llega un momento decisivo. Ambos presentan ofrendas a Dios. Caín trae del fruto de la tierra. Abel trae de los primogénitos de sus ovejas y de lo mejor de ellas. La Biblia no nos da una ceremonia larga, no nos describe cada movimiento, no nos dice qué palabras dijeron, no nos muestra una escena adornada, solo nos da lo necesario. Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a la suya. Y ahí comienza la herida, porque el problema no era solamente lo que Caín traía en las manos, era lo que Caín tenía en el corazón. Abel trae lo primero, lo mejor, lo escogido. Su ofrenda habla de honra, habla de reverencia, habla de un corazón que entiende que Dios no recibe sobras. Pero Caín también trae algo, también se presenta, también cumple una acción religiosa. Y aún así, algo no está bien. Quizá Caín trajo fruto, pero no trajo entrega. Quizá cumplió por fuera, pero no adoró por dentro. Quizá hizo el acto correcto, con un corazón incorrecto. Y este detalle es poderoso. Dios no solo mira la ofrenda, Dios mira al hombre detrás de la ofrenda. No basta con parecer religioso, no basta con presentarse, no basta con cumplir, no basta con hacer algo que por fuera se ve correcto, si por dentro el corazón está lejos. Caín no fue rechazado porque Dios odiara a Caín. Caín fue confrontado porque había algo en él que necesitaba ser corregido. Pero Caín no recibió la corrección como una oportunidad, la recibió como una ofensa. Y ahí empieza la oscuridad. Porque hay personas que pueden recibir disciplina y cambiar, pero hay otras que reciben disciplina
y se endurecen. Caín vio que Abel fue aceptado, y en lugar de examinarse, se comparó. Ese fue el veneno. La comparación empezó a cambiar su mirada. Ya no vio su propia ofrenda. Ya no vio su propio corazón. Ya no escuchó lo que Dios estaba revelando. Solo vio a Abel. Vio que Abel sí fue aprobado. Vio que Abel sí fue recibido. Vio que Abel sí estaba en el lugar donde él quería estar. Y entonces la mente de Caín comenzó a crear una historia. Dios prefiere a Abel. Abel se cree mejor que yo. Yo trabajé también. Yo traje algo también. ¿Por qué él sí y yo no? Y ahí está el peligro, porque cuando el orgullo está herido, ya no busca verdad, busca culpables. Caín pudo haber preguntado: Dios, ¿qué hay mal en mí? Pero en lugar de mirar hacia adentro, miró hacia su hermano. Pudo haber aprendido de Abel, pero prefirió envidiarlo. Pudo haber corregido su camino, pero prefirió alimentar su enojo. La Biblia dice que Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Su rostro cambió. Lo que estaba por dentro empezó a verse por fuera. La emoción que no quería entregar empezó a gobernar hasta su cara. Y esa es una señal poderosa. Cuando una emoción empieza a cambiar tu rostro, ya no solo la estás sintiendo, la estás obedeciendo. Caín no está simplemente triste. Está herido, está ofendido, está molesto porque la aprobación de Abel le reveló algo que no quería aceptar. Pero Abel no le robó nada. Abel no conspiró contra él. Abel no lo humilló, Abel no lo atacó, Abel simplemente hizo lo correcto, y eso fue suficiente para despertar en Caín algo oscuro. Porque muchas veces no odiamos al otro por lo que nos hizo, lo odiamos por lo que revela de nosotros. La obediencia de Abel reveló la deficiencia de Caín, la excelencia de Abel reveló la tibieza de Caín, la aceptación de Abel reveló que Caín necesitaba cambiar, pero cambiar exige humildad. Y Caín eligió otra cosa, eligió enojarse, y entonces ocurre algo impresionante. Dios habla con Caín, no después del asesinato, antes. Dios no espera a que Caín destruya a su hermano para intervenir. Dios se acerca cuando el pecado todavía está en la puerta, cuando la decisión todavía no se ha ejecutado, cuando el enojo todavía puede ser detenido. Dios le pregunta: ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Dios no pregunta porque no sepa. Dios pregunta porque Caín necesita verse. Es la misma forma en que Dios le preguntó a Adán: ¿dónde estás? No porque Dios ignorara su ubicación, sino porque Adán necesitaba reconocer dónde se había metido. Ahora Dios mira a Caín y le pregunta: ¿por qué estás así? En otras palabras, Caín, mira lo que está pasando dentro de ti. No ignores esta emoción, no justifiques este enojo, no conviertas tu herida en pecado. No conviertas tu orgullo en sangre. Y luego Dios le da una salida. Le dice que si hace lo bueno, será aceptado. Eso significa algo enorme. Todavía había oportunidad. Caín no estaba condenado a fracasar. Caín no estaba atrapado. Caín no era esclavo inevitable de su enojo. Caín podía corregir, podía volver, podía hacer lo correcto. Dios no le dice: ya todo terminó. Dios le dice: todavía puedes hacer lo bueno. Pero después viene una advertencia terrible. El pecado está a la puerta. Esa imagen es fuerte. El pecado no está lejos, no está dormido, no está distraído, está cerca, está esperando, está agazapado como una bestia frente a la entrada, deseando entrar. Pero la puerta todavía no se ha abierto. Eso significa que Caín todavía tiene responsabilidad, todavía puede decidir, todavía puede cerrar, todavía puede dominar lo que quiere dominarlo. Dios le dice que el pecado lo desea, pero que él debe enseñorearse de él. El pecado desea gobernarte, desea tu mente, desea tu boca, desea tus manos, desea tus decisiones, desea tu futuro, desea convencerte de que no tienes otra opción. Pero Dios le dice a Caín: tú debes dominarlo. La advertencia no es solo corrección, es misericordia. Dios está deteniendo a Caín antes del abismo. Dios está mostrando la puerta de regreso. Dios está señalando el peligro antes de que la sangre sea derramada. Pero Caín escucha la voz de Dios, y aún así, camina hacia la muerte. Hay un momento en toda tentación que casi nadie ve desde afuera. Es el espacio entre sentir y hacer, entre ser provocado y responder, entre imaginar el pecado y cometerlo, entre escuchar la advertencia y decidir ignorarla. Ese espacio puede ser pequeño, pero es sagrado, porque ahí se decide el destino.
Caín tuvo ese espacio. Dios ya le había hablado. La advertencia ya había sido dada. La puerta todavía no estaba cruzada. Y eso vuelve esta historia más inquietante, porque Caín no puede decir que no sabía. No puede decir que nadie le advirtió. No puede decir que el enojo lo tomó por sorpresa. No puede decir que no tuvo oportunidad de detenerse. Caín fue advertido por Dios mismo, pero hay advertencias que solo funcionan si el corazón quiere escuchar, porque una cosa es oír la voz de Dios y otra es rendirse a ella. Caín escuchó, pero no se quebrantó. Escuchó, pero no confesó. Escuchó, pero no pidió ayuda. Escuchó, pero no dijo: Dios, hay algo dentro de mí que no debo alimentar. Ese fue el punto peligroso, cuando una persona escucha la verdad, pero decide proteger su resentimiento. Cuando sabe que está mal, pero sigue justificando la emoción. Cuando entiende que debe detenerse, pero empieza a planear cómo avanzar. Porque el pecado no siempre se comete en el instante en que aparece el deseo. A veces se cocina, se ensaya, se imagina, se justifica. Se viste de argumento. Caín pudo haber vuelto a Dios, pudo haber traído una nueva ofrenda, pudo haber hablado con Abel, pudo haber aprendido, pudo haber dicho: mi corazón está mal, pero el orgullo no quiere aprender de quien envidia. El orgullo prefiere destruir el espejo antes que aceptar lo que el espejo muestra. Abel era un espejo para Caín, y Caín no soportó mirarse. Después de la advertencia, Caín habla con Abel. La Biblia resume el momento con una sencillez que estremece. Caín dijo algo a su hermano, y cuando estaban en el campo, se levantó contra Abel y lo mató. El campo, el lugar donde Caín trabajaba, el lugar donde sembraba, el lugar donde esperaba fruto, ese lugar se convirtió en escenario de muerte. La tierra que debía recibir semilla, recibió sangre. El hermano que debía ser amado, fue visto como un obstáculo. Y la emoción que debía ser dominada, se convirtió en asesinato. Caín no solo mata a un hombre, mata a su hermano. No mata a un enemigo de guerra. No mata a un desconocido. No mata a alguien que lo atacó. Mata a alguien de su propia sangre. La primera muerte violenta registrada en la Biblia ocurre dentro de una familia. Eso revela algo terrible del pecado. Cuando no se domina, no respeta vínculos, no respeta historia, no respeta sangre, no respeta cercanía, no respeta hogar. El pecado que Caín permitió crecer terminó atacando lo más cercano a él. Y esa es una advertencia para todos. Lo que no corregimos dentro, tarde o temprano puede herir fuera. Un enojo no tratado puede convertirse en palabras crueles. Una comparación no frenada puede convertirse en amargura. Un celo no confesado puede convertirse en traición. Un resentimiento alimentado puede convertirse en destrucción. No todos matan con las manos, pero muchos matan con la lengua. Matan reputaciones, matan matrimonios, matan amistades, matan llamados, matan la paz de una casa, matan la confianza, matan el amor. Y todo empieza igual que en Caín, con algo interno que no se quiso dominar. El asesinato de Abel fue visible, pero la caída de Caín empezó invisible. Antes de cualquier pecado externo, hay una conversación interna. Antes de la caída pública, hay una rendición privada. Antes de que alguien cruce la línea, muchas veces ya la cruzó en su corazón. Caín se levantó contra Abel, pero primero se inclinó ante su propio enojo. Después del crimen, Dios vuelve a hablar. Otra vez una pregunta: ¿dónde está Abel tu hermano? La pregunta atraviesa toda la historia humana. Dios no pregunta porque no sepa. Dios pregunta porque Caín necesita enfrentar lo que hizo. Pero la respuesta de Caín muestra hasta dónde lo ha llevado su pecado. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¡Qué respuesta tan fría! No hay lágrimas, no hay confesión, no hay quebranto, no hay horror, solo evasión, solo cinismo, solo una pregunta para esquivar otra pregunta. Caín no solo mató a su hermano, ahora intenta negar responsabilidad. Ese es otro paso del pecado. Después de hacerlo, busca esconderlo. Adán culpó a Eva. Eva culpó a la serpiente. Caín responde como si no tuviera nada que ver. Pero la sangre habla. Dios le dice que la voz de la sangre de Abel clama desde la tierra. Caín pudo silenciar la voz de Abel, pero no pudo silenciar la justicia de Dios. El pecado puede esconderse de los hombres por un tiempo, puede cubrirse con mentiras, puede enterrarse en un campo, puede maquillarse con excusas, pero delante de Dios, la sangre clama, la injusticia clama, la traición clama, lo que se hizo en secreto
clama, y Dios responde. La pregunta no era solo, ¿dónde está Abel? Era también, ¿dónde está tu responsabilidad? ¿Dónde está tu conciencia? ¿Dónde está tu humanidad? ¿Dónde quedó el hermano que debías cuidar? Caín responde, soy yo guarda de mi hermano. Y la respuesta implícita de Dios es sí. Sí, Caín, tú debías cuidar, no destruir, debías proteger, no atacar, debías dominar el pecado, no entregarte a él. La vida de Abel nunca fue el problema. Abel no era el obstáculo. Abel no era la razón de tu rechazo. Abel no te quitó el favor de Dios. Tu problema no era Abel. Tu problema eras tú. Entonces viene la consecuencia. Dios le dice a Caín que queda maldito de la tierra, esa tierra que abrió su boca para recibir la sangre de Abel. Caín era trabajador de la tierra. Su identidad estaba conectada al suelo, su labor, su esfuerzo, su fruto, su vida diaria. Pero ahora ese mismo suelo queda marcado por la sangre de su hermano. Y cuando Caín lo trabaje, no le dará su fuerza. ¡Qué consecuencia tan profunda! El pecado no solo afecta el alma, afecta la relación con el mundo, afecta el trabajo, afecta la casa, afecta el futuro, afecta la paz. Caín quiso eliminar a Abel para resolver su conflicto interno, pero terminó perdiendo mucho más. El pecado siempre promete alivio, pero entrega peso. Promete control, pero trae esclavitud. Promete justicia personal, pero produce juicio. Caín pensó que quitando a Abel de en medio, terminaría su dolor. Pero después de matar a Abel, su vida no mejoró, empeoró. Ahora será errante y extranjero en la tierra. Un hombre sin reposo, un hombre marcado, un hombre caminando con el peso de una decisión que no puede deshacer. Y entonces Caín habla. Pero incluso en su respuesta se nota algo triste. No dice, mi pecado es grande. Dice, mi castigo es grande para ser soportado. Caín parece más preocupado por la consecuencia que por la culpa, más afectado por lo que perderá que por la vida que quitó. Y esto también revela un corazón endurecido. Hay personas que no lloran por lo que hicieron, lloran porque fueron descubiertas. No les duele haber herido, les duele haber perdido. No lamentan la sangre, lamentan la consecuencia. Caín está frente a Dios, pero su corazón sigue centrado en sí mismo. Me echarás, seré escondido, seré errante. Cualquiera que me encuentre me matará. Todo gira alrededor de Caín, pero Abel ya no puede hablar. Y aún así, Dios muestra misericordia. Este detalle es sorprendente. Caín es culpable. Caín fue advertido. Caín cruzó la línea. Caín mintió. Caín no mostró un arrepentimiento claro. Y aún así, Dios no permite que cualquiera lo mate. Dios pone una señal sobre Caín para que no lo hieran. Esto no borra la consecuencia. Caín seguirá cargando el peso, seguirá lejos, seguirá errante, pero Dios limita la venganza. Dios impide que la violencia se multiplique sin control. La historia que comenzó con un asesinato pudo convertirse en una cadena interminable de sangre. Pero Dios interviene. La marca de Caín no es un premio, no es aprobación, no es inocencia. Es una señal de que incluso en el juicio, Dios sigue siendo soberano. Caín no queda libre de consecuencias, pero tampoco queda abandonado a la destrucción inmediata. Y esto nos muestra algo profundo del carácter de Dios. Dios advirtió antes del pecado. Dios confrontó después del pecado. Dios juzgó con justicia. Y aún así, Dios puso límite a la violencia. La misericordia no significa que el pecado no importe. La misericordia significa que Dios no deja que el mal tenga la última palabra sin freno. Pero la vida de Caín queda marcada. Sale de la presencia de Dios y habita en tierra de Nod, tierra de errancia, movimiento sin descanso, camino sin hogar pleno. Y así termina Caín, vivo, pero cargando una muerte, caminando, pero sin paz, respirando, pero lejos. La historia de Caín y Abel no está en la Biblia solamente para decirnos quién cometió el primer asesinato. Está ahí para mostrarnos cómo crece el pecado. Primero, una ofrenda sin corazón. Luego, una comparación. Luego, el enojo. Luego, el semblante caído. Luego, la advertencia de Dios. Luego, la oportunidad de dominar. Luego, la decisión de no hacerlo. Luego, el acto. Luego, la mentira. Luego, el juicio. Luego, la consecuencia. Caín no mató a Abel de repente. Caín descendió, paso a paso, pensamiento a pensamiento, emoción a emoción, decisión a decisión. Y por eso esta historia nos confronta.
porque todos tenemos momentos donde el pecado está a la puerta. No siempre se ve como asesinato, a veces se ve como orgullo, como envidia, como deseo de venganza, como resentimiento, como una palabra que sabemos que va a destruir, como un mensaje que no deberíamos enviar, como una decisión que ya fue advertida por Dios, en la conciencia. A veces el campo donde ocurre la caída no es un lugar físico, a veces es una conversación, una relación, una casa, una pantalla, un pensamiento repetido demasiadas veces. Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿vas a dominarlo o vas a dejar que te domine? Dios le dijo a Caín que todavía podía hacer lo bueno. Eso significa que la advertencia era también una puerta de regreso. Hoy, antes de cruzar ciertas líneas, todavía hay advertencias. Hay incomodidad en el espíritu. Hay una voz que dice: no vayas por ahí. Hay una pausa antes de responder. Hay una oportunidad antes del daño. Hay un momento para detenerse, antes de que la sangre toque la tierra. La tragedia de Caín no fue solo que sintió enojo, la tragedia fue que no lo entregó, no lo confesó, no lo dominó, lo alimentó, hasta que se convirtió en muerte. Y quizá esta sea la advertencia más fuerte de toda la historia. El primer asesinato de la Biblia no empezó con sangre, empezó con una emoción que Caín no quiso dominar. No todo lo que sientes debe gobernarte. No toda herida debe convertirse en venganza. No todo enojo debe tener la última palabra, porque el pecado todavía se agazapa a la puerta, pero Dios todavía advierte antes del abismo, y mientras Dios advierte, todavía hay oportunidad de volver.